No me extiendo más y le cedo la palabra a don Josep Piqué. Molt bona tarda, muy buenas tardes. Excelentíssim i magnífic senyor rector de la Universitat Politécnica de Cataluña, señora vicerrectora de Innovación de la Universidad Camilo José Cela, señor presidente de la Fundación EAE y querido amigo Fernando, señor director general de la División de Formación de Planeta de Agostini, Carlos Jiménez, que me ha presentado muy amablemente, claustro académico, equipo de gestión de la escuela, alumnos, familiares y amigos. Lo primero que quiero hacer es agradecer esta oportunidad y el honor que supone ser padrino de la promoción de alumnos como los que hoy vais a recibir pues, el premio, la remuneración, la distinción que supone haber hecho un esfuerzo en vuestro camino en la vida. Una vida y un camino que no van a ser fáciles. Estamos en circunstancias muy complicadas, todos lo sabemos, pero tenéis que tener la clara conciencia y la certeza de que la mejor manera de encarar caminos difíciles, de superar las dificultades, de tener una actitud positiva, de saber que hay futuro, que hay esperanza, que hay expectativa, es precisamente hacerlo desde una sólida formación, desde el conocimiento, desde el aprendizaje en el trabajo, en el rigor, en la disciplina, en el esfuerzo. Y eso seguro que todos lo habéis hecho en las diferentes modalidades que estáis aquí presentes en la escuela, a través de la formación online o de la formación presencial, a través de los MBAs, a través de todos los cursos que hoy aquí nos acogen. Yo, si me lo permitís, voy a dedicar unos minutos a mi trayectoria personal y profesional, pero no para hacer un repaso más amplio del currículum que antes el señor Jiménez ha mencionado. No se trata de eso, sino que se trata de que a través de esa modesta trayectoria personal podamos extraer algunas reflexiones y algunas conclusiones respecto a cómo se puede encarar un futuro tanto en lo personal como en lo profesional y intentar aportar nuestro grano de arena a salir de nuestras actuales dificultades y a contribuir al crecimiento, a la formación de empleo, a la generación de riqueza y, en definitiva, a la prosperidad de todos. Se ha mencionado primero mi formación. Soy licenciado y doctor en Ciencias Económicas. Hice mi tesis doctoral sobre algo que hace ya muchos años, muchísimos años, pero sobre algo que todavía tiene actualidad, porque era una tesis doctoral que se cuestionaba la eficacia de la política monetaria a la hora de estabilizar el ciclo económico cuando existían shocks de oferta y cuando los agentes económicos desarrollan su razonamiento con expectativas racionales. Eso me ha servido después. Puede parecer algo muy teórico, y lo es. Mi tesis está llena de fórmulas matemáticas y de mucha econometría, pero también vale porque eso te ayuda después a intentar interpretar los fenómenos de la realidad. Soy también licenciado en Derecho y ese componente formativo me ha ayudado a entender también muchísimas otras cosas, porque la formación jurídica te da rigor, te da la necesidad de analizar las posiciones de las diferentes partes, de intentar construir algo que ponga en común los conflictos en presencia, que intente resolver los conflictos sobre la base de los intereses en presencia. Eso me permitió empezar mi actividad profesional cuando acabé mis estudios universitarios en la propia universidad como profesor. Primero como profesor ayudante, PNN se llamaba en la época, profesor no numerario. Después aprobé las oposiciones para ser profesor titular de Teoría Económica. Y yo siempre pensé en aquellos años que mi futuro profesional iba a estar muy ligado a la universidad, a mi actividad docente e investigadora. Pero después he aprendido, y creo que eso es una primera reflexión a transmitir, que trasciende la experiencia personal para ir un poco más allá.
Después he aprendido que la vida está llena de carambolas, que la vida te lleva por donde las circunstancias quieren y que aunque uno planifique, después las cosas pasan porque tienen que pasar. Y yo he cambiado muchas veces de perspectiva profesional, me he tenido que reconstruir unas cuantas veces y de eso, desde luego, se aprende. Pero vuelvo a lo que estaba diciendo. Yo pensaba que iba a ser profesor universitario, que iba a conseguir una cátedra en teoría económica, que es mi especialidad, y que a partir de ahí pues iba a desarrollar mi carrera en el ámbito docente. Me salió una oportunidad en paralelo que me parecía complementaria, y es, a partir de unas colaboraciones puntuales, tuve la oportunidad de acceder a unas oposiciones para entrar como economista en el Servicio de Estudios de la Caixa. Y me parecía que era una buena cosa porque era hacer trabajo de economista en un servicio de estudios y, por lo tanto, complementario con mi actividad docente, con mi actividad universitaria. Y ahí estaba, y ahí yo tenía enfocada mi vida profesional. Pero un día, carambola, me surge la oportunidad porque el director de mi departamento en la universidad y el director de mi tesis doctoral pues había asumido una consejería, en concreto la de Industria y Energía del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, estoy hablando de mediados de los años 80, y me dice, llevaba ya un tiempo, y al cabo de unos meses me dice, oye, estoy reestructurando el departamento, he creado una nueva dirección general, que es la Dirección General de Industria, y he pensado que, hombre, si te apetece, pues que tú podrías hacerlo bien. Yo entonces tenía 30 años y pensé que era un reto, que asumía un riesgo, que una experiencia de paso por la administración, a mitad de camino de la política, porque un director general también hace ya política, pues podía ser complementario, enriquecedor desde el punto de vista profesional e intelectual para mí. Pero siempre con la idea de que era un periodo transitorio, que era un paréntesis y que iba a volver a mi actividad, a la universidad, a la docencia y a mi trabajo profesional como economista. Y ahí estuve casi 3 años, en contacto con el sector productivo, con el mundo industrial, con sus problemas, pero también con sus retos, con sus desafíos, con su atractivo. Y ahí aprendí algo que no te enseñan en la universidad, y es que un país avanza sobre la base del esfuerzo cotidiano de muchísimas personas que trabajan, que asumen riesgos, que toman iniciativas, que innovan y que en definitiva son los que generan futuro. Y cuando acabé esa etapa no me quedaron ganas de continuar. Efectivamente, para mí fue un paréntesis y decidí ensayar lo que hoy denominaríamos el mundo del sector privado, el mundo empresarial, la actividad empresarial. Y me surgió una oportunidad muy atractiva a priori, que después me generó bastantes problemas. Muy atractiva a priori porque estábamos hablando de finales de los años 80, en momentos de euforia económica, muy similares a la euforia que hemos vivido en nuestro país hasta el año 2007, y había un proceso de fusión empresarial entre las dos grandes principales empresas químicas de nuestro país, Explosivos Río Tinto y Sociedad Anónima Cros. Se generó una nueva sociedad que se llamó Ercros, que hoy todavía sigue y cotiza en la bolsa y es conocida por todos, y entré en esa compañía como responsable de estrategia corporativa. Después las cosas se complicaron. Se complicaron por 2 motivos. Primero, porque entramos en una crisis económica muy fuerte. Siempre se ha dicho que entramos en crisis económica en el año 92. No es verdad. La crisis económica empieza antes, pero se pone de relieve justo después de los llamados fastos del 92, me refiero a los Juegos Olímpicos de Barcelona y a la Expo de Sevilla. Una crisis económica muy brutal, de consecuencias en términos de empleo incluso más brutales que la actual. Lo que pasa es que la actual tiene unas características distintas que después intentaré también explicitar. Pero fueron unos momentos muy duros
que en mi caso concreto fueron acompañados de algo que en una gran empresa siempre es muy complejo, y es que desapareció el accionista. El principal accionista era Kuwait Investment Office, la agencia inversora del Estado kuwaití, que muchos de vosotros, los más jóvenes desde luego, no os acordaréis, pero fue un Estado que en el año 91 fue invadido por el Irak de Saddam Hussein, hace ya algo más de 20 años. Desapareció el accionista y además su representante en España pues entró en conflicto con su antiguo representado y nos encontramos con una empresa que tenía más de 11.000 trabajadores, 13.000 pensionistas con derecho a complemento de pensión, más de 50 fábricas, un volumen de deuda extraordinario y una capacidad de generar cash flow prácticamente nula. Una situación realmente dramática. Y en ese momento, otra carambola de la vida, el equipo directivo del Grupo Ercros decidió que me tenía que pedir, con 36 años, hacerme cargo de eso. Y supongo que con la insensatez de los 36 años decidí que valía la pena afrontar el reto e intentar levantar la situación. En ese momento tuve el dudoso honor de haber presentado la suspensión de pagos más importante de la historia de España. Ahora en ese ranking hay muchos por encima de mí, pero en aquellos momentos yo tuve ese honor dudoso. Pero nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar, a negociar con todo el mundo. Tuvimos que hacer cosas muy duras, expedientes de regulación de empleo, negociaciones con los sindicatos, con la administración, con los acreedores, con los pensionistas, con los clientes. Tuvimos que vender muchos activos en unas circunstancias de mercado difíciles, pero teníamos un objetivo en la cabeza y era remontar, tirar para adelante, superar una situación muy difícil. Y eso en la vida es tremendamente importante. Por grandes que sean las dificultades, por enormes que nos parezcan los obstáculos, por duro que sea el ir cada día a primera hora de la mañana a enfrentarte solamente con problemas, solamente con disgustos y raramente con satisfacciones o alegrías. Eso, a pesar de todo, vale la pena si al final consigues que un proyecto salga para adelante, que se salven miles de puestos de trabajo, que puedas atender a la continuidad de un tejido productivo que valía la pena, y eso es lo que hicimos. Cuando ya superamos la situación y mi vida se tranquilizó, pude también atender a otro aspecto que siempre me ha preocupado enormemente y que creo que es bueno también transmitir. Más allá de tu estricta actividad profesional y empresarial, no hay que olvidarse nunca que vivimos en sociedad y que tenemos que atender, además de nuestra estricta actividad profesional y empresarial, tenemos que atender a nuestro entorno. Ahora eso se le llama, de manera un tanto imprecisa, responsabilidad social corporativa. Pero voy más allá de ese concepto. Lo que estoy diciendo es que es bueno que siempre penséis que vale la pena aportar algo de vuestro esfuerzo, de vuestra actividad diaria, de vuestra imaginación, de vuestro trabajo a la vida colectiva, a la sociedad, que nos ha dado mucho, mi formación, vuestra formación. Y ese retorno es también muy importante porque te produce muchas satisfacciones. A algunos les pueden pensar que es una pérdida de tiempo. No lo es, porque te enriquece también desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista personal. Y en esos momentos accedí a una institución que yo siempre he considerado muy mía, pertenezco a la Junta Directiva desde hace muchos años, que es el Círculo de Economía. El Círculo de Economía, con base en Barcelona, pero con vocación española y con vocación europea, nació en el año 1958, en pleno franquismo, para defender unas ideas que en aquellos momentos no eran precisamente obvias, que era la economía social de mercado y Europa. Y Europa como antesala, como condición necesaria
para proceder a un proceso de modernización y de democratización de nuestro país. Y en esa institución confluían personas muy diversas. El gran inspirador fue el mejor historiador económico que hemos tenido en España en el siglo XX, Jaume Vicens Vives. Y Jaume Vicens Vives, que fue el ideólogo de la institución, supo agrupar a personas que venían del mundo empresarial, que iban a ir al mundo empresarial, pero con inquietudes sociales, con preocupación por su entorno, y a personas que desde el mundo académico y desde el mundo universitario tenían también interés y curiosidad por ese mundo productivo y que estaban de acuerdo en poner en común sus ideas, su imaginación y, por qué no, también incluso un cierto componente de riesgo intelectual y a veces incluso personal. Eso ha seguido y sigue siendo así con más de 50 años ya de historia. Y eso vale la pena que lo tengamos también muy presente, porque una sociedad no es solo sus instituciones públicas, no es solo sus instituciones políticas y, desde luego, no es solo sus ciudadanos libres, individualmente considerados, que son los más importantes, que son la base de la democracia, pero que necesitan también que haya una sociedad civil articulada a través de instituciones que no formen parte del entramado político e institucional, pero que también agrupen voluntades y deseos individuales, voluntades y deseos de los ciudadanos en sentido estricto, y que sirvan como plataforma para defender determinados planteamientos y determinadas ideas. Yo estaba en eso. Estaba en la presidencia del Círculo de Economía, estaba en la presidencia del Grupo Ercros, pero habiendo ya remontado razonablemente la situación, pero una nueva carambola en la vida. Con una evidente sorpresa por mi parte, un día recibo una llamada en el mes de mayo del año 1996 y en esa llamada, quien podía decírmelo me dice: empieza una nueva etapa política en España, sé muy bien que no formas parte de ningún partido político, que eres una persona independiente que viene del mundo privado, pero quiero conformar un gobierno que tenga independientes y me gustaría mucho que me aceptaras la cartera en el gobierno de Industria y Energía. Yo, después de superar la sorpresa y de superar también un cierto temor a hacer el ridículo, porque no sabes si quien te está llamando te está haciendo una broma, pues pensé, bueno, la respuesta normal es: gracias, presidente, déjame que lo piense, lo tengo que consultar con mi familia y te digo algo, puedes esperarte 24 horas. Eso es lo que pensé. Pero no se lo dije. Y no se lo dije porque llegué a la conclusión muy rápida de que esa circunstancia pues, te puede pasar 2 veces en la vida, pero es muy difícil. Lo normal es que solo te pase una vez. Y esa oportunidad de formar parte del gobierno de tu país, sin haberlo, digamos, buscado y sin haberlo pretendido, me pareció, además de un enorme honor, un gran privilegio. En una cartera en la que yo me sentía pues, razonablemente capacitado para poderlo hacer, porque era una cartera muy relacionada con mi actividad profesional. Y entré en el gobierno. Y entré en el gobierno con la mentalidad, después de esta carambola, ¿no?, con la mentalidad propia de alguien que viene del sector privado, que le surge esa oportunidad de trabajar en el mundo público y en el mundo político, pero mi actitud era muy clara. Soy una persona técnica que se dedica temporalmente a la política. Y nos pusimos a trabajar, de nuevo. Nos pusimos a trabajar pensando que teníamos muchas cosas que hacer, porque el país estaba en una situación económica muy complicada y teníamos un enorme reto en aquellos años, que era cumplir con las condiciones, eso nos va a sonar ahora, cumplir con las condiciones necesarias para que España pudiera estar desde el primer momento en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria Europea, es decir, que pudiera estar en el euro desde el primer minuto. Eso significaba reducir la tasa de inflación, reducir la tasa de interés, reducir el nivel de endeudamiento público, reducir el déficit público, cosas que eran muy difíciles. Y eso requería además reformas estructurales. Y desde el Ministerio de Industria las hicimos.
hicimos un amplísimo proceso de privatización de nuestro sector público industrial, empezamos la liberalización de nuestros sectores energéticos, hicimos cosas, creo que importantes. Y nueva carambola de la vida. 2 años y algo después de haber asumido la cartera de Industria, un día me llama el presidente del gobierno y me dice: oye, puedes pasarte por Moncloa, tómate tiempo, libérate de todo porque tenemos que tener una conversación larga. Y yo dije: vale, presidente, está muy bien, pero ¿quieres que lleve? Dime, oriéntame, llevo papeles, llevo algún tipo de documentación, dame el orden del día de la reunión, ¿no? Y dice: no hace falta, además no hace falta. Y voy a verle y me plantea algo que cambió mi vida. Probablemente una de las carambolas más importantes de las que he tenido. Porque me dice: oye, le he estado dando vueltas y he pensado que además del Ministerio de Industria y Energía, si hay que hacer algún cambio de tipo estructural, digamos, organizativo en el Ministerio, pues lo pensamos. Pero he pensado que podrías asumir las funciones de portavoz del Gobierno. Y yo me quedé estupefacto, porque le dije: mira, presidente, yo no soy del partido, soy un técnico venido a la política, esto no es lo mío, ¿cómo se te ha ocurrido semejante cosa? Y él me dijo: lo he estado meditando y creo que puede ser una buena idea. Bueno, estuvimos ahí un buen rato y al final le digo: pues si eso es lo que has decidido, pues adelante, y tú verás, ya asumirás las consecuencias de los errores que yo pueda cometer, porque es natural que un portavoz del gobierno que tiene que hablar, y en mi caso era así, todos los días, pues uno pueda meter la pata, ¿no? En temas muy sensibles además. Pero ese día yo no me di cuenta de lo más importante. Lo más importante es que ese día yo dejé de ser un técnico metido en política para convertirme en un político. Porque no hay nada más político que ser portavoz de un gobierno y expresar y explicar la política del gobierno, la política. Y ese día cambió efectivamente mi vida. Me di cuenta después. Terminó la legislatura y cuando terminó la legislatura, bueno, ya son 4 años, está bien, vamos a ver si podemos recuperar la vida civil. Pero el presidente del gobierno me hizo una oferta que para mí ha supuesto la etapa más excitante e intelectualmente más enriquecedora de toda mi vida profesional, que fue la cartera del Ministerio de Asuntos Exteriores. Eso es una pasada. Es una pasada porque te permite primero conocer, entender cosas que desde otra perspectiva son muy difíciles de entender, después porque tienes ocasión de encontrarte con personajes inimaginables y de vivir situaciones también impensables. Y yo estaba ahí muy bien, la verdad. Pero al mismo tiempo, las circunstancias políticas, nueva carambola, llevaron a que se iba a producir un cambio de situación política en Cataluña. Y en esas circunstancias de cambio político, el presidente me pide: oye, ¿por qué no te puedes dedicar a eso? Porque entendemos que puede haber una oportunidad para generar un nuevo escenario. Y después de un fugaz paso por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues asumí la presidencia del Partido Popular en Cataluña. Me presenté a las elecciones, las perdí, me volví a presentar 3 años después a otras, las volví a perder. Estuve varios años en la oposición y debo decir que es la etapa más pobre de toda mi vida. No hay nada más empobrecedor desde el punto de vista intelectual y personal que estar en la oposición diciendo que no a todo. En un contexto en el que además el debate político era muy difícil y haciéndolo simplemente porque dices: bueno, la carambola ha llevado la bola a este sitio y tienes que ejercerla, y la tienes que ejercer con dignidad y con responsabilidad, con trabajo, con rigor, con seriedad, con lealtad, con honestidad. Yo procuré hacerlo.
Al cabo de unos años llegué a la conclusión de que mi etapa política debía finiquitarse y me fui. Y empecé a darle otra vez al taco y a la bola para ver dónde iba. Y me volví a reconstruir. Y me volví a reconstruir volviendo al sector privado. Y ya con 50 y pico de años y con unos cuantos años de actividad política muy significada detrás, debo deciros que fácil no es. Fácil no es. Bueno, hay que afrontarlo con humildad, de nuevo con seriedad, con rigor, intentando pues, siempre mantener algo que es muy importante, que es la dignidad profesional. Y lo cierto es que no solo no me puedo quejar, sino que en estos momentos queda un poco mal decirlo, porque en estos momentos todo el mundo pasa por graves dificultades, pero a mí las cosas no me van mal. No me van mal. Pero fácil no ha sido, fácil no es, pero me ha permitido recuperar algunas de las cosas que he venido comentando. Por ejemplo, una actividad empresarial distinta de la anterior, porque la anterior era una responsabilidad muy ejecutiva, muy para entendernos, de bajar al Tajo y a la mina y picar piedra y estar en la gestión del día a día. Ahora tengo actividades más de carácter no ejecutivo, de carácter estratégico, de carácter asesor, pero muy directamente ligados con la actividad empresarial. La más conocida, la más mediática, para entendernos, es Vueling, pero no es ni mucho menos la única. Tengo la suerte de representar al Gobierno de España en el Consejo de EADS. EADS es el consorcio europeo industrial más importante que tenemos. Factura 54.000 millones de euros. Y está en el mundo de la aeronáutica, son los aviones Airbus, los aviones de transporte militar, los helicópteros de uso civil y militar, satélites, lanzadores, aviones de caza, misiles. Es algo realmente muy impresionante, en el que están presentes varios países: Alemania, Francia, España, también Italia, también el Reino Unido. Estoy también en otros consejos de administración de diferentes sectores. No se trata ahora de hacer un repaso, pero sí que me permiten tener un termómetro muy preciso de cómo está yendo la actividad económica real, más allá del discurso político, más allá del discurso público. Pero eso he procurado que sea compatible con lo que antes hablábamos de la contribución a la sociedad civil. Y tengo la suerte de haber vuelto a asumir la presidencia del Círculo de Economía. Estoy en actividades internacionales relacionadas con mi antigua responsabilidad en el Ministerio de Asuntos Exteriores, como la presidencia del Foro y de la Fundación España-Japón, la presidencia de la Cámara de Comercio con Corea, la presencia en el comité asesor del presidente de Indonesia, cosas en las que no te pagan, pero en las que aprendes muchísimo. Y acabo aquí, porque me parece que todo este rollo tiene que tener algún tipo de justificación, porque si no, os podéis preguntar: ¿y por qué no os ha contado este señor su vida? Y os he contado mi vida para deciros que la vida es una carambola, una sucesión de carambolas, y que normalmente es también un proceso de reconstrucción constante, de repensarse constantemente, de saber adaptarse a las nuevas circunstancias y de mirar solo al retrovisor para aprender de la experiencia, pero no para lamentarse de lo que hubiera podido ser y no ha sido. Y eso a mí me parece que es una enseñanza que yo personalmente he extraído de mi propia trayectoria y que me parece importante. Y que me parece importante trasladarla también al mundo económico. Las empresas no sobreviven si se limitan a repetir lo que han hecho el día anterior. Schumpeter, gran pensador económico, siempre decía: el futuro del capitalismo no pasa por la reiteración de las funciones de producción, sino que pasa por la mentalidad innovadora del empresario, que sea capaz de repensarse a sí mismo y de reconstruirse a sí mismo. Y él fue un magnífico ejemplo de eso. No me resisto a contarles una anécdota de Schumpeter, que era un personaje muy notable, como he dicho.
Schumpeter era austríaco, como sabrán. Y Schumpeter decía que le había pedido a los dioses 3 dones. 1, ser el mejor amante de Viena. 2, ser el mejor jinete de Europa. Y 3, ser el mejor economista del mundo. Y él decía, pero los dioses son tacaños y solo me han concedido 2 de los 3. Pero nunca precisó cuál era el que no tenía. Ese era Schumpeter. Pero Schumpeter, la enseñanza fundamental es: el futuro pasa por la capacidad de asumir riesgos, por la voluntad de innovar, por la voluntad de repensarse, por una actitud empresarial que yo veo en algunas de las compañías en las que estoy, y Vueling, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático, que es una actitud relativa a decir, oye, esto nos está saliendo bien. En lugar de instalarse en eso nos está saliendo bien, la actitud siempre es qué tenemos que hacer mañana para hacerlo todavía mejor. Esa es la actitud que creo que es muy bueno que os pueda también transmitir. Termino con unos humildes consejos, pidiendo perdón por la petulancia que supone aconsejar. La primera es que es muy importante en este mundo en el que estamos que tengáis una mentalidad positiva. Las dificultades son enormes, enormes. Yo ya tengo 57 años, no he visto nunca una situación económica como esta. Y no la he visto nunca, probablemente, porque nadie ha visto una situación económica como esta en Occidente desde los años 30. Que además es especialmente grave en algunos sitios. Yo acabo de venir hace poco de Corea, allí no hablan de crisis. Para ellos no hay crisis. Lo que hablan es de la crisis de Europa, de la crisis del euro. Y somos portada en los periódicos coreanos prácticamente todos los días. Y no precisamente para bien. Y no precisamente para bien. Pero es una crisis fundamentalmente occidental, también en Estados Unidos, pero en estos momentos en Europa. No voy a extenderme sobre esta cuestión, porque eso nos obligaría a volver a empezar y a dedicarle muchas horas, pero que es especialmente relevante y significativa, seria y grave en nuestro país. Y esa es la realidad, e intentar edulcorarla no tiene ningún sentido. Pero eso no nos tiene que llevar al desánimo, sino todo lo contrario. Hemos superado en el pasado muchísimas dificultades, muchísimas. Y esta vez, si somos capaces de hacer un buen diagnóstico de la situación, de abordarlo con actitud positiva y sabiendo que no hay nada fácil y que nada te regalan en la vida, sino que todo se consigue con sacrificio y con esfuerzo. Si sabemos eso y sabemos interpretarlo, también vamos a salir de esta situación. Por lo tanto, mentalidad positiva, mentalidad de lucha, de no rendirse, de no dejarse acogotar ante las dificultades y los obstáculos. Segunda cosa, mentalidad abierta. Abierta. El mundo se ha vuelto muy pequeño. Se ha vuelto muy pequeño porque se ha globalizado, han cambiado muchísimas cosas y además las nuevas tecnologías nos permiten conocer y trabajar en tiempo real desde cualquier lugar y tomando decisiones desde cualquier lugar, afectando a otros lugares. El mundo ha cambiado tanto que debemos acostumbrarnos también a algo que yo suelo decir muy a menudo. Aquí hay gente de muchísimos países y por lo tanto los que no son eurocéntricos, los que no tienen una visión desde Europa, entenderán perfectamente lo que yo les voy a decir. Porque los europeos hemos estado siglos viendo el mapa mundi con el meridiano de Greenwich en el centro y con Europa dominando el planeta. Y así ha sido durante 4 siglos. Y en el siglo XX, con el dominio de Estados Unidos, un mundo occidental, de hegemonía occidental. Y eso llega a su punto culminante cuando después de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre bloques de la segunda mitad del siglo XX, uno de los bloques, el llamado bloque soviético, se hunde estrepitosamente cuando vemos que se hunde también estrepitosamente el muro de Berlín.
Occidente gana la Guerra Fría sin condiciones. La gana de manera absolutamente clara. Y la gran paradoja es que esa victoria absolutamente clara de Occidente ha abierto en apenas una generación, porque el muro de Berlín cayó en noviembre del año 1989 y la Unión Soviética se desmorona en agosto del año 1991, 20 y pocos años después, estamos viendo cómo el mundo se está desoccidentalizando a una velocidad vertiginosa, que están apareciendo nuevos polos de poder, que la correlación de fuerzas es completamente distinta y que ese diálogo o esa dinámica norte-sur ya no existe, o de países desarrollados y de países emergentes ya ha quedado obsoleta. El mundo está yendo del norte hacia el sur y del oeste hacia el este. Y de la misma manera que durante mucho tiempo el centro de gravedad estuvo en Europa, después por el peso de Estados Unidos se fue por el Atlántico, ahora claramente está atravesando el Pacífico, pues el centro de gravedad está ya muy cerca del Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca está en el Ecuador, es el paso natural entre el Índico y el Pacífico y ahí se concentra el peso económico, el peso demográfico y cada vez más el peso político, el peso ideológico, el peso cultural, cosa que se refleja incluso en anécdotas tales como que hace unos años comer en un restaurante chino, si me permiten la expresión vulgar y pido disculpas, era una cutrez, y ahora los restaurantes más caros de cualquier capital europea son los restaurantes de cocina asiática. Hasta en eso están cambiando las cosas. Entonces, mentalidad global. Tenéis que saber que el mundo va por ahí, que es completamente distinto y que hay que moverse. Hay que moverse y hay que saber interpretar dónde puedan estar en cada momento las oportunidades, sin olvidar las raíces, pero sabiendo interpretar dónde están en cada momento las oportunidades. Y una formación como la que habéis recibido os da desde luego una magnífica base, porque habéis aprendido a esforzaros, a ser rigurosos, a ser disciplinados, pero también una escuela como la EAE os ha transmitido algo que me parece básico, que es capacidad de iniciativa. Saber que para hacer cosas en esta vida uno no puede ser acomodaticio, uno no se puede resignar, tiene que combatir, tiene que luchar, tiene que tener imaginación, tiene que tener mentalidad innovadora, tiene que ser en definitiva eso que ahora se llama emprendedor. Y emprendedores hay muchos. Lo importante es que hay emprendedores, porque todo empresario por definición es emprendedor, pero no todo emprendedor es por definición empresario. Os pongo un ejemplo un tanto jocoso para terminar, pero que me entenderéis. La mayoría vais a ser emprendedores y empresarios, directivos empresariales, y os necesitamos. Pero también hay alguien emprendedor porque pone imaginación, asume riesgos, tiene capacidad de iniciativa y además consigue sus objetivos. Messi. Muchísimas gracias.